Y se reunió el Gabinete Económico y definió cambios en el ATP, este programa de asistencia al trabajo y la producción. Flor, a ver, ¿qué es lo que se modifica? Así es, y nuevamente el Gabinete Económico avanzó entonces con lo que tiene que ver, esta vez es el ATP 7, porque es el séptimo mes que el Estado va a pagar parte de los salarios. Los cambios son los siguientes. Ahora, esta vez, el pago del salario del 50% que hace el Estado para empresas del sector privado va a ser solo para los sectores críticos. Estos son, por ejemplo, turismo, gastronomía, cultura. Después los otros sectores, los que cualquier empresa, digamos, de cualquier sector, que tenga una facturación menor al año anterior, o incluso por ahí la facturación le aumentó, suponte un 10%, pero en términos nominales sigue siendo una caída por la inflación. Entonces, en esos casos, entonces, si hubo una caída en la facturación o una leve reactivación, van a poder acceder a un crédito. Son estos créditos, recordemos, que hizo el Ministerio de Desarrollo Productivo y que si vas incorporando empleados a lo largo del año, después cuando lo tengas que repagar ese crédito, no vas a tener que pagarlo y va a funcionar como una especie de subsidio si incorporas trabajadores. Y también vuelven los repro, ¿no? Te iba a preguntar, ya nos habíamos olvidado de qué se trataba, ¿no? Que fueron realmente muy útiles en su momento para poder reactivar la economía y sobre todo mantener el empleo. Claro, fueron muy útiles en lo que fue la crisis del 2009, se gestionan a través del Ministerio de Trabajo, vuelven entonces, ya hubo algunos ahora, pero no fueron tan extensivos porque el ATP fue un programa realmente muy importante. Decíamos entonces, cambios en el mundo laboral, el ATP fue una de las medidas para contener lo que tenía que ver con el empleo, que en todo el mundo el empleo fue muy afectado por la pandemia, pero hubo otra medida que también se aplicó. Nos tenemos que ir más o menos a abril de este año, cuando recién arrancaba la cuarentena y el gobierno prohibió los despidos por decreto. En uno de los artículos había dejado una ventana que decía que estaba el artículo 223 bis, que si la empleador y empleado, empresa y trabajador se juntaban, podían concertar una suspensión con una rebaja salarial. Claro, un acuerdo entre partes. Claro, un acuerdo entre partes, eso iba a estar habilitado pese al decreto que prohibía los despidos. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? Se juntaron la CGT y la Unión Industrial Argentina e hicieron un acuerdo marco que iba a aplicar para todos los trabajadores. Así se desarrollaron muchas suspensiones, trabajadores que no iban a trabajar porque justamente había bajado mucho la producción y con esto sus consecuentes rebajas salariales. ¿Qué pasó ahora? La justicia falló en un caso particular de un trabajador que dijo que tuvo suspensiones a lo largo de estos meses y dijo no, tiene que cobrar el 100% del salario. Ese trabajador en el marco de lo que significó, su suspensión por la pandemia. Claro, fue un trabajador que fue suspendido, tenía un salario neto de 21.000 pesos y le habían reducido el salario en 20% porque había estado suspendido y ahora va a tener que cobrar el 100% del sueldo. Fue un trabajador, pero ¿qué están anticipando las empresas? ¿Cómo lo están viendo? Dicen, esto puede llegar a sentar un precedente para... Después hubo cientos de trabajadores suspendidos, cobrando una rebaja porque no iban a trabajar. ¿Qué nos dice Luis Campos? Es una persona experta en mercado laboral, trabaja en la CTA. Dice que actualmente las suspensiones alcanzan al 8% de los asalariados después de que pasaron ya varios meses, casi todos ellos con algún tipo de reducción salarial. Si esta jurisprudencia se generaliza, la potencial litigiosidad es importante. A eso apuntan lo que decías vos, ¿no? Las empresas. Bueno, hoy lo leíamos tempranito como título, simplemente en la tapa de uno de los diarios económicos y financieros, ¿no? Claro, sí. Y agrega entonces, bueno, ¿cuál es el fallo? Dice, fue dictado el 28 de septiembre. Sus efectos son para un caso individual, pero sus argumentos bien podrían ser en otros reclamos, por eso preocupación en el sector privado, ¿no? Claro que sí, vamos a seguirlo de cerquita entonces, Flor, como decimos siempre. Muchas gracias y ahora más información